Pues buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias por estar una vez más aquí en esta sesión del Club de Roma, en la que nos hemos empeñado en hablar de geopolítica y de consecuencias de lo que ocurre en el mundo para diferentes regiones y para diferentes situaciones. Quiero dar las gracias porque a estas alturas de curso ya hay mucha gente que está cansada de estos webinarios, estamos cansados de la pandemia, y quiero dar las gracias también sobre todo a nuestros ponentes y a nuestra moderadora que han aceptado hoy estar aquí compartiendo con nosotros algunas impresiones, ideas, críticas a lo que está haciendo la Unión Europea y hacia dónde va la Unión Europea. Y creo que queremos abordar tres aspectos que yo los voy a decir como muy concretos, pero que son muy, muy amplios, ¿no? Uno es si todos los planes de recuperación que se están poniendo encima de la mesa nos van a ayudar realmente a diseñar una nueva Unión Europea. Si tenemos claro qué queremos que sea la Unión Europea en el futuro a partir de esta oportunidad que nos ha presentado, ¿no? Ya que estamos pasando por una de las mayores crisis recientes, bueno, pues cómo podemos sacarle la mayor oportunidad en ese plano macro, ¿no? De diseño y de visión de hacia dónde queremos ir. Pero queremos también hablar de cómo esos planes se pueden aplicar y se van a aplicar y está previsto que se apliquen en los diferentes Estados miembros y sobre todo en España, claro, que es lo que nos afecta más directamente. Si tenemos capacidad, visión y gestión para llevarlos a cabo, o si, como hay muchas voces por ahí, pues no la tenemos, y dónde pueden estar los fallos, ¿no? Pero también, dicho todo eso, que tiene unos componentes muy económicos, muy macro, muy de economía aplicada, también queremos explorar las componentes social, ¿no? Y cómo puede acabar la Unión Europea siendo desde el punto de vista social. Llevamos años discutiendo por ese pilar social. Bueno, pues hasta qué punto esto también es una oportunidad para reforzarlo o no. Yo me voy a callar aquí porque ya saben que tenemos a tres personas que conocen muchísimo el tema con todas sus aristas y con todas sus implicaciones. A los tres los va a presentar Ana Mangas, que es redactora jefe de Esglobal, y ya los dejo con ellos. Muchísimas gracias de nuevo. Muchas gracias, Cristina. Bueno, buenas tardes a todos y bienvenidos. Como comentaba Cristina, bueno, antes de irnos de vacaciones, ya de manera casi como el último debate, antes de que empiece el verano, yo creo que, bueno, que sí que es interesante pues abordar todas esas cuestiones que Cristina ha mencionado, también el papel que quiere jugar y que puede jugar la Unión Europea también en un entorno geopolítico cada vez más marcado por la rivalidad y por la competencia. Entonces, bueno, en este momento en el que vemos que en los distintos Estados miembros van tomando ritmo los programas de vacunación, en algunos estados de una manera más rápida que en otros, pero bueno, van funcionando. Vemos también que los países han ido presentando los planes nacionales de recuperación, algunos de ellos incluso han sido aprobados, como el caso del español y del portugués. Y bueno, pues también además venimos de un junio donde ha habido eventos importantes como el Consejo de Europa, ha habido la cumbre de la OTAN, del G7, Biden ha visitado Bruselas. Pues bueno, es un buen momento para intentar ver efectivamente cuáles son esas expectativas y cuáles son esos dilemas, esos retos internos y externos que se enfrenta la Unión Europea a corto o medio plazo. Y para ello, efectivamente, contamos con tres ponentes estupendos que conocen muy bien la materia, que se complementan muy bien. Y bueno, tenemos a Federico Steinberg, que él es investigador principal en el Real Instituto Elcano. También contamos con Ruth Ferrero, que ella es profesora de Ciencia Política en la Universidad Complutense de Madrid, y con Paz Guzmán, que es economista senior en la representación de la Comisión Europea en España. Muchas gracias a los tres por estar aquí, por haberos pillado justamente antes de que os vayáis de vacaciones. Y bueno, sin enrollarme más, solamente comentaros a todos los que estáis asistiendo, es que el debate va a durar como unos 50 minutos, 55 minutos. Luego daremos hacia el final paso a 15 minutos de ronda de preguntas, donde podéis mandar vuestras cuestiones utilizando el icono de preguntas y respuestas, ¿vale? No tenéis por qué esperar a que se empiece la ronda de preguntas para mandar las cuestiones, las podéis ir mandando a lo largo del evento, y si queréis indicar que la pregunta va para uno de los ponentes específico, pues también podéis hacerlo.
¿vale? Dicho esto, quería empezar con todos los temas que hay de por medio, a ver si nos da tiempo a dibujar un esbozo interesante para todos los que nos están siguiendo. Me gustaría hacer una pregunta a los tres para ver hasta qué punto coincidís en vuestro diagnóstico sobre, hasta en el punto en el que estamos, en el que tenemos una perspectiva limitada de las consecuencias de la pandemia para Europa. Me gustaría saber por vuestra parte cuál creéis que son hasta el momento las grandes lecciones aprendidas y hasta qué punto esta crisis sanitaria global, con todo su impacto en la economía y en la sociedad, está debilitando o fortaleciendo o transformando la Unión Europea tanto a nivel interno como externo. Entonces, bueno, lanzo la pregunta para los tres y, bueno, quería empezar con esto para ver vuestras perspectivas. Que empiece quien quiera. Pues yo, que no soy la no economista, ¿no? De la mesa. Es un poco una encerrona. Así que yo suelto y ya luego los economistas que hablen. Yo creo que la sindemia, ¿no? Que es más que una crisis sanitaria, es una crisis socioeconómica que incluye además cuestiones de salud y que yo creo que es por donde la Unión Europea ha intentado, pues, ayudar a los Estados miembros, ¿no? Ha cambiado al menos coyunturalmente, veremos si estructuralmente también, pero ha cambiado la forma de pensar la política económica hasta cierto punto. Ya digo que tendremos que esperar para ver si es algo estructural o va a ser simplemente coyuntural. Y yo creo que el gran reto que tiene, y que yo no veo que sean muy ambiciosos nuestros líderes, en ese sentido es de impugnar el paradigma neoliberal que ha construido la Unión Europea hasta este momento, ¿no? Es verdad que se está invirtiendo un montón de dinero en pilares sociales, en intentar reforzar el Estado social, pero no hay una impugnación del modelo tal y como está concebido en origen. Y yo creo que eso es parte también del problema, ¿no? Yo creo que podía haber sido una oportunidad en sí misma la crisis para replantear algunas de las bases esenciales del proceso de construcción europeo, del proyecto europeo. Y sin embargo no veo que eso sea así. No, creo que todavía falta mucho por reflexionar, respondiendo un poco a las preguntas que planteaba Cristina al principio también, de hacia dónde quiere ir la Unión Europea. Es verdad que han salido conceptos como el de autonomía estratégica, que tampoco tenemos muy claro qué va a significar, si va a significar algo o se va a quedar simplemente en otro concepto más, ¿no? Tenemos que ver de qué manera se van a implementar los planes de recuperación, quién va a controlar la implementación de esos planes de recuperación y cómo se va a hacer, ¿no? Porque el otro día también en otro debate, bueno, pues se hablaba efectivamente de que se podía reforzar el pilar social de la Unión, pero claro, precisamente como no hay una impugnación de los marcos previos, lo que nos estamos encontrando es que las vacunas las va a poner el Corte Inglés. Entonces, eso también va dentro de los marcos y de la manera de implementar esas políticas, perdón, los fondos de recuperación. En el caso español específicamente, creo que tampoco, yo estoy siendo muy pesimista, pero igual Federico y Paz pues me pueden hacer un poquito, me elevan un poco, me cheer up, ¿no? Elevar un poquito el ánimo en ese sentido. No veo que se haya planteado una reflexión en torno al cambio de modelo productivo, concretamente en el caso español. Sino más bien al contrario, obviamente primero se intenta recuperar aquellos sectores más afectados por el paro económico, pero no veo que haya una reflexión más de fondo, ¿no? En el sentido de ese cambio de modelo. Esto diría que para empezar ya he puesto varias cosas que seguro que van a ser debatidas. Gracias. ¿Voy yo o quieres ir tú, Paz? ¿Voy yo? Bueno, yo soy un poquito más optimista, me parece, que Ruth. Vamos a ver, yo creo que ahora mismo la Unión está relativamente satisfecha. Digamos, la vacunación va muy bien y se ha hecho de manera conjunta. El rebote económico va a ser muy fuerte en el 21, en la segunda parte, y en el 22. Los programas de Next Generation están sobre la mesa y hay muchas ganas de aprobarlos, tal vez con demasiada buena nota, eso ya nos lo dirá Paz, y de que sean una herramienta de transformación. Evidentemente, los modelos productivos pues, van evolucionando de manera lenta y están yendo en la dirección adecuada, y
sin hablar de un cambio de paradigma o de impugnación de modelo, yo sí que creo que hay una respuesta diametralmente opuesta. Al mismo tiempo tenemos que el Brexit se ha cerrado de una manera bastante satisfactoria y que tenemos, digamos, esa conferencia sobre el futuro de Europa, sobre la que nadie tiene demasiadas expectativas, y eso yo creo que es bueno, porque a poco que podamos reconectar un poco con la ciudadanía, hablar de algunos temas importantes, pues esto es bueno, ¿no? El problema, yo creo, es que la pandemia nos ha llevado 10 años hacia el futuro, y como las vulnerabilidades de la Unión ya se estaban intuyendo, pues ahora se hacen más evidentes. Y hacia el futuro de la quiebra del orden internacional basado en normas que nos gusta a los europeos, a los elementos de digitalización y cambio climático que nos obligan a hacer esa transformación que va a generar conflictos y perdedores, y esto hay que ponerlo sobre la mesa, y esto no va a ser tan sencillo. Y por lo tanto, bueno, pues tenemos una serie de debates, y por primera vez yo diría que la Comisión, pero nos dirá Paz, es plenamente consciente de esta nueva realidad internacional en el que necesitamos más herramientas para poder jugar en ese mundo de grandes potencias, China, Estados Unidos, Rusia, etc. Pero por lo menos somos conscientes y le estamos dando una vuelta de tuerca. Luego podemos entrar en qué más, ¿no? Al mismo tiempo, yo creo que hay mucho interés en que los planes de recuperación abran la puerta a dos cosas, diría yo. Por un lado, una transformación acelerada del modelo productivo europeo hacia lo digital y lo verde, que evidentemente tiene 1000 matices, es muy complejo, pero que cuando hay dinero sobre la mesa es más sencillo. Y segundo, esta lógica que introducen los programas de recuperación de transferencias a cambio de reformas e inversiones dentro de un diálogo político que se aleja muchísimo de la lógica aquella de la troika y los programas de presión externa, ¿no? La pregunta es si vamos a poder, digamos, transformar la gobernanza económica europea a través de este mecanismo, donde tenemos un Banco Central Europeo que juega diferente, donde también en la agenda está reformar el MEDE, donde hay que reformar las reglas fiscales, pero que estamos en una lógica diferente, ¿no? Y lo que yo creo que son los grandes interrogantes, y los menciono simplemente, son, primero, ¿cómo va a afectar esto a los populismos en las elecciones que vienen? Es decir, ¿qué pasa en Francia el año que viene? En Alemania también, pero ahí no es un tema básicamente de partidos extremos. ¿Cómo vamos a poder gestionar los países de la tensión este-oeste? Aquí nadie se va a marchar de la Unión Europea, pero claramente los países del este tienen una visión diferente. ¿En qué medida se pueden articular acuerdos o consensos nuevos? Y también si en algún momento aflora de nuevo la tensión norte-sur, acreedores-deudores, que ahora mismo está completamente apaciguada por las reformas y por el Next Generation, ¿no? Y por último, ¿qué va a pasar con la inflación y con los tipos de interés? Que es una pregunta del millón y que va a determinar en gran medida el margen de maniobra en la política fiscal y en muchos otros elementos y la sostenibilidad de la deuda pública. Y por último, ¿cómo hacemos en los temas de política exterior europea, donde sabemos que no vamos a poder romper la regla de unanimidad, que sería necesario para lo que se nos viene encima, pero que tenemos que articular elementos como el instrumento anticoerción, los aranceles verdes, es decir, una serie de herramientas de las que la Unión Europea se va a dotar o se está dotando para tener capacidad de empezar a hablar como una potencia geopolítica, con lo difícil que es eso, sabiendo que no tenemos una historia compartida, ni que en Polonia o en Madrid o en Bruselas se entiende de la misma manera lo que es el interés europeo en política exterior, que ojalá lo pudiéramos definir. Así que lo dejo aquí. Bueno, pues ya como última intervención me ha parecido muy interesante lo que habéis dicho, tanto Ruth como Fede. Yo me voy a focalizar un poquito más en lo que es el Fondo de Recuperación para Europa, para decir que para mí la lección principal aprendida de esta pandemia, que ha sido un shock sin precedentes, la verdad es que a veces nos hemos acostumbrado tanto a ella que ya no nos damos cuenta de lo que ha sucedido, que ha sido un parón enorme de la economía, una disrupción bestial de nuestra sociedad y bueno, el coste humano que ha tenido, ¿no? Ha sido tan bestial que a veces no nos damos cuenta que a mí me parece que tenemos que estar muy orgullosos de la respuesta europea. No creo que ha sido un cambio total de paradigma, pero para mí sí que ha sido un cambio muy fuerte. Yo diría que muy fuerte. Entonces, por comentar un poquito, bueno, pues estamos hablando de que España va a recibir 69.500 millones de euros. Esto, para que os deis una idea, es casi un 6% del PIB de España del 2019. Y esto es unas subvenciones que no tienen que ser devueltas. Y nos da una idea de la magnitud de la solidaridad europea como respuesta a esa crisis.
por no mencionar toda la respuesta que hubo anterior, ¿no? Porque antes de negociarse el Next Generation EU, la Unión Europea contestó a esta pandemia pues, con varios programas con los que habíamos soñado, los que nos dedicamos un poco, por ejemplo, a hablar de la profundización de la Unión Económica y Monetaria, pues soñábamos con tener algún programa de apoyo para el desempleo, por ejemplo, y de repente hemos tenido el programa SURE, de la Comisión, que ha dado préstamos, en España unos 23.000, un poco más de 23.000 millones, para apoyar la financiación de los ERTES. Y esta ha sido una respuesta respecto a la que decía Ruth, mucho más social en el sentido, no hemos hecho como en Estados Unidos, donde simplemente se ha dejado funcionar el mercado de forma más libre, vamos a decir, y ha habido más desempleo. Nosotros hemos querido proteger a las familias y a los trabajadores y a los pequeños empresarios y a los autónomos con una serie de políticas económicas que por toda Europa han hecho posible que se mantenga la renta de estas personas durante esta pandemia. Entonces, sí que me ha parecido que los aspectos sociales han tomado una prioridad respecto a pasadas crisis, ¿no? Hemos tenido una respuesta más social, vamos a decir. Y en los objetivos que nos hemos marcado en Next Generation EU, bueno, hablamos mucho, ¿no?, de todo lo que es verde, diciendo que el 40% de las inversiones tendrían que ir destinadas a políticas que luchen contra el cambio climático. Luego hablamos mucho de esta transformación acelerada digital, diciendo que por lo menos un 20%, en el caso de España va a ser un 28%, tendría que ir a inversiones digitales. Pero también estamos hablando, y uno de los, bueno, yo trabajo dentro de la Task Force Recover, siguiendo a España, y uno de los trabajos de la evaluación del plan español fue mirar también cuál va a ser la resiliencia institucional, la resiliencia social, el capital, la inversión en capital humano, y que todo eso tenga un efecto duradero. No estamos buscando un plan de inversiones contracíclico para decir, bueno, yo meto dinero en inversión en este país y así salimos de la recuperación. Estamos buscando un plan de reformas e inversiones que haya realmente que dé paso a una transformación, que es la que deseamos, y dependerá también, como bien decís, de la implementación que se haga de ella. Pero a mí me ha parecido que el ángulo social ha estado mucho más fuerte en esta crisis, que Europa hemos aprendido, la lección aprendida para mí es que como europeos somos más fuertes en este mundo, con un shock global como hemos vivido, y la respuesta coordinada y sin precedentes europeos pues hará que salgamos fuertes de esta crisis, ¿no? Y, por ejemplo, ahora que estamos en el Consejo debatiendo los distintos planes nacionales de reformas, hay Estados miembros que reciben mucho menos dinero. Está Holanda, que recibe poco, Luxemburgo, porque obviamente el reparto se ha hecho en función del impacto que ha tenido en empleo y en la economía la COVID-19. Esos Estados miembros que reciben menos, por otro lado, nosotros hemos calculado que van a poder también aprovecharse de que como unión estemos todos mejores. Entonces, lo que en los economistas llamamos spillover effects, es el efecto transfronterizo de que otros Estados miembros vayan mejor y puedan comprar también tus productos, pues les va a venir bien también a Holanda, Alemania y otros países que reciban igual un porcentaje menor de su economía. Y eso es una forma de ver que si nuestro mercado, ¿no?, el ángulo también, si nuestro mercado único funciona mejor, pues todos salimos de esta crisis más fuertes. Y ya igual en la segunda parte podemos analizar un poco las implicaciones exteriores que tiene todo este programa. Sí, antes de ir a esa dimensión más exterior, habéis mencionado temas que me gustaría ir desgranando, pues autonomía estratégica, recuperación, el tema de los fondos. Federico, cuando hablas de recuperación, entendemos que se va a producir una recuperación a distintas velocidades dentro de la Unión Europea. ¿Esto crees que se va a producir? Y de producirse, ¿realmente qué riesgo se entraña que esto ocurra, que se produzcan distintas velocidades en esa recuperación y que haya países que vayan un poco más rezagados que otros? Sí, efectivamente. De hecho, la caída del PIB, y de hecho la Comisión es la que tiene los números mejores, pero sabemos que la caída del 19 fue muy desigual. Básicamente, los países como España caímos bastante más. Esto ya lo hemos hablado muchas veces por nuestro modelo productivo, por el impacto del turismo, los cierres, la hostelería, etcétera. Y la recuperación también va a ser asimétrica. Y también va a seguir un patrón similar. Lamentablemente, pues hay países que tienen menos resiliencia, ¿no? Pero justamente, como decía Paz, yo creo que los fondos europeos han cambiado radicalmente la manera en la que podemos reaccionar. Es decir, seguramente los niveles de endeudamiento
de países como España, que han subido muchísimo. Bueno, primero, el Banco Central Europeo está detrás, esto hay que subrayarlo y volverlo a subrayar. También hay que decir que si no hubiera estado detrás, nos teníamos que haber planteado para qué estamos en el euro, ¿no? Pero este Banco Central que tenemos, pues hace lo mismo que la Fed y que el Banco de Japón y que cualquier banco central maduro, ¿no? Y ya no está capturado, yo creo, por una visión tan alemana, ¿no? De algún modo. Los alemanes han entendido que la variable central aquí es la economía de la eurozona y no la tasa de inflación en Alemania concretamente, ¿no? Y luego, bueno, la pregunta del millón es si con este plan, este escudo protector, las ayudas que han hecho los Estados miembros y la propia Comisión, podemos conseguir que no aumenten las divergencias dentro de la Unión. Y que aumenten las divergencias dentro de la Unión, incluso dentro de los países, es peligroso básicamente por el tema que mencionaba anteriormente, por la reacción ciudadana en las elecciones, porque de alguna manera aquí yo creo que casi todo el mundo entiende que estamos mejor juntos y que los estados, como se solía decir, europeos, algunos son demasiado pequeños para la globalización y otros no se han dado cuenta todavía de que son demasiado pequeños para la globalización, pero por otro lado, cuando hay poblaciones que se sienten dejadas de lado, pues el voto a posiciones eurocríticas, porque yo creo que ni siquiera, como decía antes, Hungría o Polonia tienen la menor intención de salirse de la Unión. Lo único que pasa es que quieren que Bruselas no se inmiscuya en los elementos de soberanía, básicamente, ¿no? Pero seguir recibiendo todos los fondos de cohesión y estructurales y de Next Generation que puedan, por supuesto, ¿no? Entonces, bueno, como siempre decimos, pues, ¿qué pasa después de Draghi en Italia? ¿Qué pasa en las elecciones francesas? ¿Qué pasa en otros lugares? Esto yo creo que es una de las incertidumbres mayores, ¿no? Si al final todo esto va a hacer que los ciudadanos valoremos esta respuesta, aunque pueda ser insuficiente, y que consigamos que esto frene las divergencias económicas estructurales, que por otra parte pues son muy difíciles de modificar en lo que son las economías de aglomeración, es decir, la acumulación de crecimiento en torno a París, a Madrid, a Barcelona, etcétera. Esto es complicado, se pueden hacer transferencias, se pueden hacer equilibrios, pero básicamente yo creo que una cosa muy importante es que, como ha dicho Paz, los países del norte, que tienen un modelo básicamente exportador, se han dado cuenta de que el mercado interior es la joya de la corona. Y de hecho, en el origen, yo creo, de la aprobación de Next Generation está un temor claro, a la altura de hace un año ahora, por parte de holandeses, alemanes y otros, de que realmente, si no había una respuesta coordinada y solidaria, se rompiera el mercado interior y ahí se le acaba la gallina de los huevos de oro, digamos, al modelo holandés, por ejemplo, que es un país pequeño que vive de vender al conjunto de un mercado de 450 millones de personas, ¿no? Entonces, va a ser complicado, pero yo creo que el Fondo Monetario decía el otro día que sin estas actuaciones por parte de los estados, el impacto económico negativo de la pandemia habría sido 3 veces mayor, ¿no? Y el problema, por hablar un poco más, es que los países en desarrollo no están teniendo estas herramientas ni esta velocidad de vacunación, etc. Y por último, solo decir que el interrogante sobre la evolución de la pandemia sigue estando con nosotros y lo va a seguir estando hasta que no estemos vacunados en todo el planeta. Y esto, por lo tanto, introduce un elemento para seguir atentos, ¿no? Gracias, Federico. Paz, tú estás mencionando todo el tema de lo social, has estado trabajando muchísimo en todo el tema de los fondos. Me gustaría mencionaros sobre el tema de la juventud, porque son los jóvenes los que realmente más están padeciendo los efectos socioeconómicos de la crisis de la pandemia. También fueron los jóvenes hace 10 años con la crisis de la recesión en 2008. Entiendo que los fondos de Next Generation están enfocados a intentar lograr que mejoren las expectativas de esos jóvenes en un plazo de 2 o 3 años. Me gustaría un poco que especificaras si están enfocados y de qué manera para ayudar a sacar a flote a toda esa generación y qué riesgos políticos y sociales hay si realmente no conseguimos de aquí a medio plazo y no mucho más allá a mejorar de manera objetiva las expectativas de las generaciones más jóvenes. Bueno, pues el plan español incluye reformas e inversiones que van a afectar a la juventud y, por supuesto, es uno de los objetivos que se ha marcado el plan España puede en sí, ¿no? Primero déjame aclarar que el plan es un plan español, que lo ha propuesto España. Nosotros lo que hemos hecho es solo valorar que ese plan esté de acuerdo con la regulación que tiene el mecanismo de recuperación y resiliencia. Y luego ahora nos tocará seguir la implementación del plan y lo que sí que me gustaría destacar es que
entramos en una dinámica muy distinta que con los fondos estructurales. No vamos a pagar facturas ni controlar cómo se gasta cada euro, eso lo hará España. Nosotros lo que vamos a pagar es por reformas y por inversiones, por los resultados de esas reformas y por la implementación de esas reinversiones. Por ejemplo, ahora, una vez hayamos pagado la prefinanciación en julio, que son 9.000 millones, pues para finales de año España puede esperar otro desembolso de 10.000 millones que están ligados a 50 hitos y objetivos que van a ir midiendo esas reformas y esas inversiones. Esto es un documento público que está anexo a la decisión del Consejo y que realmente os invito a visitar. En concreto, para los jóvenes, España ha puesto bastante hincapié en lo que es el capital humano, la formación del capital humano, y hay todo un plan de, bueno, se ha anunciado hoy el plan de choque para los jóvenes y hay todo un plan de formación para el capital humano. Hay también mucha formación dirigida a lo que es, por supuesto, la transición digital y transición verde, que va a hacer que muchos de estos jóvenes también se abran nuevos mercados para ellos, que van de la mano de esas inversiones enormes, ¿no? Un 40% son unos 28.000 millones del plan que van a ir dirigidos a la financiación, a la lucha contra el cambio climático y luego la parte digital. Entonces, esperamos que también se crea empleo en esas dos áreas. Y luego también, bueno, ya sabéis que los grandes perdedores del mercado laboral español pues son los desempleados de larga duración y los jóvenes, y estamos intentando apoyar a las oficinas públicas de empleo para que sean más eficientes en la implementación de políticas. ¿Cómo se apoya con el plan? Pues digitalizando estas oficinas públicas de empleo y también modernizando todo lo que son las políticas activas de empleo en España, ¿no? que tiene un presupuesto bastante elevado, pero una eficacia bastante limitada hasta ahora. Entonces, pensamos que a través de eso podemos apoyar a los jóvenes. Y luego, por supuesto, llega, además de esto, toda la financiación tradicional, que es de la que sois más conocedores seguro que yo, de la Unión Europea, con fondos de cohesión y un montón de ayudas que podrán, imagínate, Erasmus Plus, y que podrán ir apoyando a los jóvenes también en concreto. Y sé que nuestra presidenta, la presidenta, tiene muy en cuenta la generación joven, como son los grandes perdedores de esta crisis, los doble perdedores, podemos decir, después de la crisis financiera global de la década pasada, y está pensando en nuevas iniciativas. O sea que yo creo que por parte de Europa hay mucho interés en conectar. También cuando hablamos de la conferencia sobre el futuro de Europa, hablamos de cómo integrar a los jóvenes en las decisiones de hacia dónde va Europa, porque realmente, bueno, estamos en un continente cada vez más envejecido y con una población joven, que en el caso de España es particularmente chocante, pues cada vez con menos oportunidades, ¿no? Entonces, tendría que ser, y además el programa se llama así, ¿no? Next Generation EU. Nosotros ahora vamos a endeudarnos como Comisión Europea, en nombre de la Unión Europea, por 750.000 millones de euros. En los próximos, pues lo vamos a levantar en 2 o 3 años, lo que sea, y nos vamos a pagarlo en los próximos 30 años. Esto quiere decir que estamos endeudando, porque habrá que devolver ese dinero, aunque para España haya sido una subvención que no hay que devolver, como Estado miembro tendrá que aportar a devolver eso, y parte se devolverá con nuevos impuestos a nivel europeo. Nosotros esperamos que cuantos más mejor, y parte con aportaciones de Estados miembros. Entonces es importante recordar que, claro, que eso tiene un coste, y que queremos que la generación que más se beneficie de esto sean los jóvenes. Así que para nosotros ha sido un factor muy importante. Gracias, Paz. Ruth, hablando justamente, posiblemente, no sé si tendrás una perspectiva positiva o negativa, tú eres bastante escéptica, supongo, sobre la conferencia sobre el futuro de Europa que mencionaba Paz. Se habla mucho, pues eso, efectivamente, de escuchar a la ciudadanía, de darle un protagonismo especial a los jóvenes. Se habla también al mismo tiempo de que no va a cumplir las expectativas, de que puede ser decepcionante. ¿Qué es lo que se tendría que conseguir, desde tu punto de vista, para que pudiéramos decir que la Conferencia por el Futuro de Europa sea un éxito y que consiga? ¿Qué logros mínimos, al menos, tendríamos que lograr para decir, bueno, pues ha merecido la pena y ha cumplido con las expectativas? Bueno, no soy yo la escéptica, es González Pons, el más escéptico que he escuchado yo en relación con la Conferencia sobre el Futuro de Europa. Ahí lo dejo, ¿eh? O sea, no es una cuestión que sea de una posición individual, sino la manera en que se ha articulado, la manera en la que no se ha contado en su organización con el Parlamento Europeo, el cabreo que tienen todos los eurodiputados, da igual el signo político, en la manera en que se ha organizado esa conferencia sobre el futuro de Europa. Yo creo que ya nos da una primera muestra de que de entrada el Parlamento no va a estar involucrado, o no va a estar todo lo involucrado que igual debería haber estado, y eso es muy significativo por una razón, porque es la única institución que cuenta con la legitimidad directa de los ciudadanos. Entonces, directamente
tener cabreados a los eurodiputados a la hora de organizar una conferencia de estas características, yo creo que ya nos da una pequeña señal de por dónde van las cosas. Yo creo que desde la Unión Europea se intentan hacer señales hacia la ciudadanía de que quieren involucrarles, de que quieren que participen, pero son señales como contradictorias, porque por un lado se organizan este tipo de eventos, se abren portales digitales para que la gente participe, la gente joven participe, pero luego no se adoptan otro tipo de decisiones que quizás serían las que incitarían precisamente a que la ciudadanía se crea realmente que lo que van a poner encima de la mesa va a ser tenido en consideración hasta cierto punto. Ha habido otros programas en los cuales también se ha intentado contar con participación ciudadana para, bueno, pues introducir ideas y sugerencias que luego no han sido tenidos en consideración. Es más, se ha quedado solamente en el ejercicio de hacer las mesas de debate, los grupos de discusión, y cuando vas a presentar los datos a la comisión, pues la comisión dice muy bien, aquí lo has hecho fenomenal, tenemos que hacer el control económico de la cuestión, pero ahí se queda, no vamos a entrar a analizar ni a recoger ideas y demás. En todo caso, yo creo que tiene que haber una combinación de ambas cosas, ¿no? de esos hitos simbólicos, ¿no? De apertura a la ciudadanía, de intentar involucrar y hacer que participe el máximo número de personas posible, y por otro lado también hacerlo a nivel institucional de política real, ¿no? Pues no sé, hemos visto también las consultas cómo han estado operando, que son bastante esperanzadoras, ¿no? Algunas de ellas. Yo creo que esa es más la vía de involucrar a la ciudadanía que no organizando, especialmente dejando al Parlamento Europeo atrás, este tipo de conferencias que en todo caso siempre son interesantes, escuchar todos los temas que se van a abordar, las posiciones que se van a ir poniendo encima de la mesa. La cuestión es que al final siempre participan las mismas organizaciones, las mismas tendencias institucionales, etcétera, etcétera, y al final mucha gente directamente se queda fuera porque no le interesan determinados debates, ni determinados discursos, ni marcos discursivos en ese sentido. Pero quería también comentar, en relación a lo que decían Federico y Paz, ¿no? Que me parece muy interesante. De hecho, yo estoy aquí sobre todo para aprender muchas de las cosas que vosotros conocéis también y que yo ignoro. Me ha parecido muy interesante todo lo que planteáis en relación por ejemplo, Federico decía lo del Banco Central Europeo, ¿no? Que se ha quedado homologado a otro tipo de bancos centrales, que también hace que realmente generemos una mayor cohesión en ese ámbito. Y me parece que es una de las cuestiones distintivas con relación a la anterior crisis, esa idea de, aunque Holanda, Países Bajos y Alemania reciban menos dinero que España, lo que sí que están viendo es ese win-win, ¿no? De, bueno, vamos a invertir en estos países porque de ellos depende también nuestra economía. Y eso es algo que en la anterior crisis no supieron ver o no quisieron ver, ¿no? Y yo creo que eso es un avance sustantivo, y ahí soy más optimista. Ahora bien, a Rutte hubo que intentar convencerle durante muchos días y muchas semanas para que lo entendiera. O sea, no fue tampoco algo sencillo. Yo sí que he estado trabajando más con el proceso de toma de decisiones en relación a los fondos de recuperación, y tela, es decir, que no fue algo fácil que eso se avanzara. Y yo creo que eso también hay que ponerlo en valor. Supongo que luego hablaremos un poco de otras cuestiones, como todo el tema de la tensión este-oeste, la cuestión de norte-sur y demás, pero de momento yo creo que eso es un paso hacia adelante. Eso es verdad que nos hace más cohesionados, pero cuidado, porque la Unión Europea ha generado mucha desigualdad y ha generado muchos ganadores, pero también muchos perdedores, y eso es algo que también revierte luego a nivel de las políticas nacionales y de las representaciones nacionales. ¿Puedo, Ana, comentar sobre esta última frase de Ruth? Claro, es que seguro que Paz también si me he adelantado yo. O sea, la Unión Europea, yo creo que le echamos muchas veces la culpa y no tiene las políticas a veces. Es decir, la política fiscal de impuestos y transferencias está en manos de los Estados miembros. Por lo tanto, la desigualdad que hay
en algunos países más y en otros menos, es directamente el resultado de las políticas redistributivas nacionales, que son resultado del equilibrio político y electoral en los países. Yo mañana haría la unión fiscal completa y le daría a Paz y sus colegas tecnócratas la capacidad de definir algunas cosas, porque creo que en muchos casos lo harían a lo mejor mejor. De hecho, la experiencia española es muy así, ¿no? El rescate bancario y la ordenación del sistema financiero nos la hizo Bruselas porque nosotros no éramos capaces, ¿no? El problema es que hay demasiados Estados miembros que no quieren saber nada de esto, empezando por algunas partes de los franceses, ¿no? Los alemanes no tanto, y ahí es donde está esta tensión, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido hay unos cambios, digamos, vienen vientos en el marco de las ideas o ideológicos, si lo quieres decir así, diferentes. Yo creo que vamos a más Estado, a más regulación, a más impuestos, a una suavización de algunos aspectos de la globalización, a la fiscalidad de las empresas multinacionales, a un reequilibrio de esas ganancias y pérdidas, o ganadores y perdedores de la globalización, pero de momento yo creo que la responsabilidad sigue estando en los Estados miembros, ¿no? Y ahí, bueno, pues tenemos que lidiar con lo que tenemos, ¿no? Y en todo caso, la Unión Europea para la mayoría de los países es un elemento, digamos, de diálogo y de coordinación para a lo mejor mitigar algunas de estas cosas. Por ejemplo, como ha dicho Paz, y yo sí que recomiendo, si alguien tiene tiempo, vale mucho la pena mirarse los 416 hitos, porque no es nada aburrido, porque básicamente sabes cuáles van a ser todas las normativas que se van a aprobar en España y todas las reformas de los próximos 2 años. O sea que, bueno, no, hasta el 2027. Es bastante interesante y la suerte está bastante echada en ese sentido, ¿no? Pero yo ahí sí que, si pudiéramos darle más capacidades a la Unión, se las daría. El problema es que tenemos esa restricción política y yo creo que de algún modo pues bastante bien lo estamos haciendo. Otra cosa es que la ejecución, que de nuevo está en los Estados miembros, tiene que salir bien, ¿no? Paz, no sé si tú quieres añadir algo más. Yo encantada. Es verdad que esa última frase también me ha sorprendido un poco, Ruth, pero yo creo que la Unión Europea en sí no genera desigualdades. Creo que al final son una unión entre Estados miembros, entre Estados-nación, en el que estamos en un mundo capital, ¿no? De capitalismo y defendemos una democracia liberal y como unión nos ponemos unos objetivos concretos y hemos compartido ciertas competencias y vamos hacia adelante. Y creo que cualquier estudio te demostraría que económicamente todos los Estados miembros han sido beneficiados por el hecho de que han pertenecido a la Unión Europea, no solo a través de lo que es la financiación, a través del presupuesto europeo con fondos estructurales, cohesión y demás, que tiene un fuerte componente social, como bien sabes, sino también a través de lo que es la regulación que propone la Unión Europea en muchos aspectos. Entonces, a mí me sorprendería, ¿no? que genera desigualdad. Pero sí que me parece también en zonas, porque Federico hablaba de políticas en las que no tenemos, la Unión Europea no tiene competencia, la Comisión Europea, es verdad que cada vez más hay como herramientas de dar una transparencia sobre lo que es los aspectos sociales, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos, y os invito a visitarlo, tenemos el European Social Scoreboard, es como una especie de tabla con indicadores sociales a nivel europeo, entonces en la que comparamos un poco socialmente cómo van temas de empleo, de desigualdad, de pobreza en los distintos Estados miembros y en nuestro diálogo con los Estados miembros tenemos esto encima de la mesa. No será una política, la política social y la política de empleo será soberanía nacional española, pero la Comisión Europea en su diálogo con España, pues siempre le va a levantar y dice, oye, ahí está el indicador que está mal, en la pobreza tenemos que hacer algo, en desigualdad hay que hacer algo, en los jóvenes habrá que hacer, y lo tenemos encima de la mesa. Y bueno, como sabes muy bien, el Parlamento Europeo también lo pide que esté encima de la mesa, incluso para este Next Generation EU, para este nuevo instrumento que hemos generado, también se va a hacer una especie de dashboard, de indicadores, una tabla con indicadores para ver también el impacto que tiene social, no solamente económico, estos programas en los distintos Estados miembros. Gracias. Gracias. Antes de pasar a la dimensión así más internacional, Ruth, te quería preguntar, estabas hablando, pues eso, este-oeste, tensiones entre bloques dentro de la Unión Europea. Quería preguntarte cuáles son las grandes tensiones o temas de fricción que ves a corto o medio plazo dentro de la Unión en estos próximos 2 o 3 años, que tenemos que tener ahí la vista puesta porque van a ser importantes. Bueno, primero quería también reaccionar, ¿no? A lo que me han dicho los compañeros. Yo no digo que la Unión Europea genere desigualdad per se, ¿vale? De manera directa, pero que la manera en la que se ha construido la Unión Europea, el proyecto europeo desde Maastricht, lo que favorece es un tipo de políticas reguladoras
en los Estados miembros. Y eso genera desigualdad. El neoliberalismo genera desigualdad. Y la Unión Europea, el proyecto europeo desde Maastricht se genera sobre pilares neoliberales, de ideología neoliberal. Por lo tanto, toda aquella regulación, obviamente allí donde no tiene competencias, pues no se puede intervenir. Política fiscal, perfecto. Si se hubiera incorporado la política fiscal en Maastricht, probablemente no estaríamos hablando ahora de esto, ¿no? Pero no se incorporó precisamente por estas razones que comento. Entonces, no quiero decir que la Unión Europea en sí misma genera desigualdades y es súper mala, no estoy en esa línea para nada, pero lo que sí creo es que, y tampoco estoy de acuerdo con lo que dice Federico, demos todas las competencias a la Unión Europea que lo va a hacer genial. Pues depende, porque si hemos construido unas instituciones siguiendo un modelo ideológico determinado, lo que va a generar es que el resultado, las consecuencias de esa implementación, lo que va a generar son unos resultados determinados, que luego se van a gestionar mejor, peor o regular, en función de los estados, quién gobierne en cada momento en los estados y cómo lo ponga en marcha. En relación con los distintos retos a los que se enfrenta la interna la Unión Europea, yo creo que algunos los ha apuntado ya Federico. El tema de... yo no hablaría tanto de cómo van a afectar a los populismos porque no sé muy bien qué es eso de los populismos. Para mí es más populista Macron que otros líderes, ¿no? En función de cómo conceptualicemos el término populista, bueno, pues tendríamos que ver. Pero sí que creo que hay un repunte de fuerzas nacional conservadoras muy fuerte, que va en línea un poco con todo ese fenómeno, esa deriva desglobalizadora que se inicia unos años antes de la sindemia y que va hacia un repliegue y hacia efectivamente más Estado, más regulación estatal, pero también hacia más nacionalismo, algo que la Unión siempre ha peleado porque no sucediera, ¿no? De hecho, uno de los grandes triunfos del proyecto europeo fue precisamente acabar con esos nacionalismos etnonacionales, ¿no? Una de las claves, o quizás, no sé si hablar de las tensiones este-oeste, porque no veo tan claro que sea solo este-oeste o países del este los que son solo los malos en esta película. Creo que la diferencia entre los líderes de los países de Visegrado, o si queremos también incluir Balcanes Orientales, Rumanía, Bulgaria, incluso Eslovenia, tiene más que ver con que en esos países los líderes nacionalconservadores han llegado al poder, mientras que en otros estados no lo han hecho. Obviamente hay tradiciones históricas muy determinadas, pero tampoco hay que ser a la fuerza determinista en ese sentido. Y yo creo que ahora tenemos encima de la mesa a ver cómo se va a combatir desde los partidos, desde el centro político, centro izquierda, centro derecha, a esta avalancha que nos viene de la derecha y que está reagrupando muchas fuerzas. Y yo creo que a pesar de que el otro día, no sé si habéis visto esa nueva alianza que se ha generado entre Fidesz, Ley y Justicia, la Lega y Vox, por ejemplo, ¿no? Y muchos otros, incluido el antiguo Frente Nacional. Yo creo que se van a seguir uniendo grupos. Eslovenia no se ha unido porque le toca la presidencia en este momento, pero que Hansa le veo claramente alineado en esas posiciones. Kurz no se ha alineado, pero no me extrañaría que también lo hiciera. Por lo tanto, ya no estamos hablando solamente de una tensión identitaria este-oeste, sino de algo más, una profunda fractura que se ha generado en las sociedades europeas y que no podemos ignorar. Y no lo podemos ignorar y tendremos que buscar las causas de por qué se ha generado esa fractura. Y yo creo que parte de esas causas tiene que ver, de nuevo, con la manera en que se ha construido el proyecto europeo desde Maastricht. Cómo se han diseñado las políticas, tanto económicas como sociales, como de todo tipo, y cómo se han implementado. Y eso ha generado luego, efectivamente, que haya quedado gente atrás, que en parte los fondos New Generation intentan evitar, ¿no? Pero no lo veo nada claro, precisamente por esa ausencia de impugnación del modelo, que no la veo en absoluto en ninguna de las instituciones. Quizás un poquito más a nivel del Parlamento Europeo, pero el resto, desde luego. Gracias, Ruth. No sé si Federico o Paz queréis añadir algo. Por matizar, a ver, yo lo que creo es que, por ejemplo, la Unión Económica y Monetaria,
todos sabemos que si le damos al Banco Central la política monetaria única y no hacemos una unión fiscal, ¿qué pasa? Lo he dicho de manera provocadora, o sea, los tecnócratas de Bruselas, o sea, Paz y sus compañeros, pero lo único que quiero decir es que para que esto funcione está muy estudiado que necesitamos una capacidad fiscal central y necesitamos un diálogo continuo y, por ejemplo, en los últimos años el informe del semestre europeo nos lleva diciendo a España que tenemos demasiada desigualdad y nos lo dice Bruselas, no nos lo decimos nosotros mismos, o sea que eso que viene de Bruselas es bastante progresista en ese sentido. En otros no, a lo mejor no. Y en el otro tema que ahora entraremos, que es la política exterior, tal y como viene el mundo de complicado, pues más nos vale entender que mejor juntos que cada uno por su cuenta, ¿no? Entonces, en esos dos elementos es donde yo fundamentalmente creo que solamente si vamos a más Europa pintaremos algo más, ¿no? Porque luego creo que no debemos evitar que Europa está en declive estructural, que se nos ha acabado el chollo de los últimos 250 años, desde la Revolución Industrial y luego el último, después de la Segunda Guerra Mundial, ya compartido con Estados Unidos. Pero vamos, que la dinámica de crecimiento está en Asia y lo va a seguir estando, y de lo que se trata es que nosotros podamos mantenernos en el juego, para lo cual la única solución es aumentar la productividad, y para eso lo único que se puede hacer es hacer reformas de fondo, que si tenemos el dinero en Next Generation es más fácil de hacer. Y luego, además, hay problemas específicos de cada país, como los jóvenes en España y su acceso al mercado laboral, o el modelo fiscal irlandés, que tendremos que tocar de alguna manera, ¿no? Pero en el conjunto, yo sí que tengo la sensación de que hay algunas cosas que debemos, o sería buena idea, tirar hacia arriba, ¿no? Y luego, en el último punto de Ruth, que es muy importante, yo creo que lo que hay es una nueva... Se han dado cuenta los partidos de extrema derecha, y además estoy de acuerdo contigo, Ruth, quitemos populismo, partidos antisistema, nacionalismos de extrema derecha, estoy más cómodo de hecho con esa definición. Ellos ya no quieren salirse de la Unión Europea, sino que quieren frenar el movimiento hacia una federalización, ¿no? Porque de hecho Next Generation es construcción de federalismo, ¿no? De que pongamos más en común más cosas, ¿no? Y ahí es donde va a estar la tensión fundamental, ¿no? Y claramente ahí yo creo que en los temas económicos va a ser mucho más fácil lidiar porque hay dinero, y en los temas identitarios es donde va a ser más difícil, ¿no? Y el tema además es que, bueno, si ahora entramos, pues estos países tienen más cerca a Rusia y a Turquía, que son los elementos, digamos. Obama decía que Rusia era una potencia regional y no global, y Putin eso le sentó fatal, pero el problema es que es una potencia regional en nuestra región, con lo cual pues hay que lidiar con eso y no es nada fácil, ¿no? Y cuando vemos ejemplos como el intento de que Francia y Alemania se pongan de acuerdo en una política exterior, que no consulten con el Consejo o con el alto representante, pues claro, se nos ven mucho los colores, ¿no? Y tenemos que intentar avanzar en esos temas. Solo una cosita, que estoy de acuerdo en las dos cositas que han mencionado. Yo también apuesto por eso. De hecho, creo que el fracaso de Maastricht fue eso, no introducir la unión fiscal, ¿no? O al menos intentarlo, ¿no? Y la unión económica y monetaria. O sea, que sí que estamos de acuerdo. Entrada. Paz, ¿quieres comentar algo sobre este asunto? Solo una cosita. Bueno, sobre la Unión Económica y Monetaria, obviamente que estoy de acuerdo que hay que profundizarla y sobre todo completarla, porque no tiene sentido que se quede coja tantos años, ¿no? Y espero que Next Generation, y esto lo digo por supuesto a nivel personal, sea un primer paso, ¿no? en tener una capacidad fiscal permanente. Pero también decir respecto, bueno, a la fractura, ¿no? Este-oeste, que no es tanto mi tema, pero sí que os puedo comentar que hay un mecanismo nuevo de evaluación del Estado de Derecho en los Estados miembros, con un informe anual que se va a hacer para todos los Estados miembros y que liga el apoyo financiero a esa valoración sobre el Estado de Derecho en los distintos Estados miembros. Y yo creo que eso puede ser bastante interesante en ese diálogo. De Next Generation EU estoy diciendo, hay países que van a recibir en Europa del Este pues un 12% de su PIB, no el 6%. O sea que realmente para ellos esto es una oportunidad, si es transformadora para España, para ellos puede ser súper vital, ¿no? Entonces, bueno, creo que esa forma de intentar bueno, ¿no? tener un diálogo positivo en temas económicos de transformación y ver si podemos pues conciliar nuestras diferencias, y claramente son sociedades pues a veces más conservadoras y menos liberales, y bueno, hay que buscar cómo no establecer esa fractura. Ya la tuvimos norte-sur durante la pasada crisis y fue muy duro.
Y al final, en momentos en los que tienes shock, como el shock que estamos viviendo ahora mismo, el sentido es mucho, o sea, tiene mucho más sentido estratégico estar más unidos que estar más desunidos. Cuando ves que pues, el apoyo americano puede fallar porque te toca un Trump en vez de un Obama, o cuando ves cómo Rusia está actuando, pues, o cómo ves la evolución de China, que para el 2028 habrá superado a Estados Unidos en su GDP, en su nivel de PIB, al final dices, bueno, esto tiene más sentido fortalecer más Europa, y eso espero que sea el argumento también convincente, ¿no?, para ellos, de decir, bueno, quiero quedarme en Europa, quiero hacerlo en mis términos, pero es que los términos sobre los valores europeos ya están definidos. Entonces, sobre eso no se negocia. Hemos definido que somos una unión de estados democráticos en los que hay un Estado de Derecho que se cumple, y eso no está en negociación. Entonces, va a ser interesante, pero creo que hay mucho más que ganar, y ellos también se darán cuenta, estos Estados miembros, cuando vean el shock, ¿no?, que la pandemia COVID-19 es una cosa, pero podrían venir otros shocks. El mundo está cambiando de una forma acelerada, y la capacidad de resiliencia de las instituciones y del club al que perteneces, de tu unión, va a ser determinante de cómo puedas superar esos shocks. Entonces, bueno, espero que sea así. Yo quería un poco decir una cosita, esto que ha dicho Paz, muy breve, ¿vale? Mira, justamente el tema de la vinculación del marco de Estado de Derecho a la aprobación de los fondos y al presupuesto multianual, que fue el invierno pasado. Solamente un dato. El día 16 de diciembre del año pasado, una semana más tarde, creo aproximadamente 10 días más tarde, de que se aprobase el marco para el Estado de Derecho, en las condiciones en las que dijeron Polonia y Hungría, porque el Parlamento dijo otra cosa, Orbán aprueba una reforma constitucional contra los procesos de adopción de parejas LGTBI. Y no se hizo nada por parte de las instituciones, 10 días más tarde de aprobar el marco. Yo soy muy escéptica en los procesos de condicionalidad interna de que puedan ser eficaces o lo suficientemente eficaces como para revertir determinados procesos sobre los que no se ha reaccionado antes. Creo que tiene una mayor eficacia, una respuesta política mucho más contundente. Obviamente no lo que decía el otro día Rute de les echamos, no se les puede echar. Y también estoy de acuerdo en que no se quieren ir, ellos quieren construir otro tipo de Unión Europea. Según lo que ellos tienen en la cabeza, digo ellos porque son normalmente ellos, ¿no? Hombres, varones, blancos, cristianos y heterosexuales, o eso dicen, los que plantean este tipo de planteamientos. Yo creo que de los distintos mecanismos que ha habido de condicionalidad interna al acceso de los fondos, ninguno de ellos ha funcionado como debería, ni el 7, ni el acceso al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y ahora veremos a ver el marco del Estado de Derecho si se queda solo en los informes anuales o efectivamente tiene una eficacia real, que eso me encantaría, o sea, yo estaría encantada de que funcionara, veremos a ver cómo responden, pero el haber cedido a la condición de que se judicializara la decisión sobre el Estado de Derecho, yo creo que lo que hace es dilatar los procedimientos y acentuar las redes clientelares y de corrupción en estos países, que es sobre los que se sostiene su poder. Gracias, Ruth. Si os parece, bueno, os sigo animando a todos a que vayáis mandando preguntas si queréis, mientras intentamos caminar un poco ya algunos de los elementos que habéis empezado a lanzar ya de política exterior y de relaciones con potencias, y podemos ir un poco hacia allá para tratar esa dimensión exterior. Cuestión de relaciones transatlánticas, Federico, Paz o Ruth, quien queráis. Tenemos una administración Biden que en principio, comparada con la de Donald Trump, pues parece más dispuesta a cooperar, a trabajar, a intentar restablecer las dañadas relaciones transatlánticas, pero evidentemente pues los intereses y las agendas de intereses entre Estados Unidos y la Unión Europea coinciden, intereses en algunos aspectos, pero también hay ámbitos en los que no plenamente. Quería un poco preguntaros cuál creéis que van a ser los principales campos en los que la Unión Europea y Estados Unidos van a poder cooperar y cuáles van a ser los principales focos de tensión y de fricción en el ámbito económico, geopolítico, etcétera. Sí, yo creo que tenemos que tener muy claro que la relación con la administración Biden va a ser muchísimo más agradable que con la administración Trump a nivel diplomático, de entendimiento, de estar cómodos, pero en el fondo hay muchos elementos que no van a cambiar. Y yo creo que, por ejemplo, en lo que tiene que ver con la pata económica,
podemos esperar que se vayan eliminando paulatinamente estos aranceles cruzados, pero Estados Unidos va a continuar con su dinámica más aislacionista, más proteccionista, llamémosla de otra manera, pero la estrategia de Bidenomics tiene como objetivo algo muy parecido a lo que se llama en China la economía de la doble circulación, es decir, cerrarse un poco para afuera y que la economía funcione dentro y luego abrir una parte en el que van a hacer grandes inversiones para aumentar su competitividad y sus exportaciones, pero básicamente yo creo que ahí no podemos contar con la administración Biden, por ejemplo, en una reforma ambiciosa de la Organización Mundial del Comercio y de otros elementos del multilateralismo, sí, por ejemplo, en los temas de fiscalidad de las empresas multinacionales o en los elementos de lucha contra el cambio climático, pero en general, como digo, la situación nos va a resultar más incómoda de lo que preveíamos y en particular en un punto central que es cómo nos relacionamos con China. Mientras Trump estaba en la Casa Blanca, pues los europeos decíamos, ya que Estados Unidos no nos trata bien, pues nosotros, aunque tengamos valores e intereses compartidos con Estados Unidos en relación al auge de China, pues nosotros tenemos nuestra propia estrategia hacia China, ¿no? Cuando está Biden, y Biden nos trata mejor y subraya nuestra vinculación y ya no pone en cuestión la OTAN, que es un elemento esencial y que cuando se habla de los temas de seguridad es cuando los europeos nos tiemblan las piernas, en los temas económicos no nos tiemblan las piernas porque tenemos con qué, pero Biden nos va a exigir a los países de la Unión Europea o a la Unión en su conjunto que hagamos una aproximación hacia la posición americana en relación a China, ¿no? Y está planteado últimamente en términos de esta alianza de las democracias y además cuando esto sucede, pues China tampoco nos lo pone fácil porque nos pone sanciones, porque nosotros levantamos la voz con los temas de derechos humanos y, por ejemplo, no podemos ratificar el acuerdo de inversiones que estaba aprobado desde diciembre y que está congelado porque China ha puesto sanciones a eurodiputados nuestros y, por lo tanto, en esas condiciones no podemos aprobar ese acuerdo en el Parlamento Europeo. En síntesis, que va a ser cada vez más complejo y, por lo tanto, yo creo que la Unión Europea tiene que empezar a dotarse de algunas de las herramientas de esto que llamamos autonomía estratégica o autonomía estratégica abierta, que en la pata económica es algo más fácil y algo de lo que estamos haciendo con Next Generation sirve para internacionalizar el euro. Vamos a empezar a hablar de aranceles medioambientales para asegurar el campo de juego equilibrado, la competencia justa. Vamos a empezar a desarrollar instrumentos para frenar las inversiones extranjeras en Europa que nos parezcan peligrosas. Vamos a dotarnos de un mecanismo de anticoerción, es decir, cuando un tercero haga algo que básicamente no nos parezca adecuado, cómo poder reaccionar fuera del marco normativo de la OMC. Como pasó cuando Estados Unidos sancionó a empresas europeas cuando se salió del acuerdo con Irán, si seguían haciendo negocios con Irán. En fin, que estamos afinando los instrumentos, ¿no? Pero tenemos que entender que con Biden vamos a poder ir de la mano en muchas cosas, pero que en otras tenemos que empezar a aprender a volar solos, esperando que los temas de seguridad y defensa, que como digo es donde somos más débiles, pues no salten, ¿no? Es decir, el escenario temido para la Unión Europea, diría yo, que es, pues por hacer un poco de política ficción, que China tome Taiwán y Estados Unidos reaccione y nos pregunte, oye, ¿venís con nosotros o no? ¿Y qué hacemos? Vale, Ruth, Paz, también vosotras dos, Paz, si quieres tú ahora, cualquier comentario relacionado, pues eso, con la Unión Europea y su política, tanto con Estados Unidos como con países que no son nada fáciles de gestionar también las relaciones, como son China y Rusia también, si tú quieres, Ruth. Sí, bueno, tampoco soy tan conocedora de las relaciones de la Unión Europea con China, estoy muy focalizada en Europa, pero sí sobre Estados Unidos podría comentar que creo que es una gran noticia que esté Biden, como creemos todos, y como ha mencionado Fede, hay una agenda común que podemos desarrollar durante estos años y que es vital. A mí me hizo ilusión cuando anunciaron su nueva política de estrategia industrial la semana pasada, la anterior, pues ver cómo ellos también ponen el corazón de su estrategia en la lucha contra el cambio climático, porque es lo que hemos hecho nosotros con el European Green Deal, ¿no? Con el Deal verde. Entonces, de alguna forma, tenemos ahí toda una agenda común que creo que se puede explotar y que puede ser mucho más determinante de lo que pensamos respecto a cómo vemos el crecimiento, ¿no? Pues tanto de temas como puedes imaginarte cómo regular grandes tecnologías,
a objetivos compartidos como lo que es la lucha contra el cambio climático, a temas más ambiciosos de cómo podríamos incluso pensar qué precio poner al carbono. Si nosotros, la Unión Europea, próximamente vamos a anunciar este mecanismo de ajuste en frontera para el carbono, para poner un precio más justo, pues si ellos también, cómo reaccionan a esa propuesta y si ellos también se lo toman en serio, si realmente es objetivo industrial, si ellos también van a alinearse con nosotros. También podemos imaginar una agenda común en todos los temas digitales, ¿no? Pues ya sabemos que el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea ha tenido un impacto también en Estados Unidos y bueno, California está pensando hacer temas todavía más ambiciosos que este reglamento, pues podríamos imaginar que hubiera pues, un intercambio de ideas todavía mayor sobre estos temas. En el tema de competencia, por ejemplo, también es importante, se podría intercambiar y creo que ya se ha hecho ideas sobre cómo se puede, qué tipo de esfuerzos cabrían hacer para frenar el poder de las plataformas, ¿no? El poder de monopolio que tienen algunas plataformas. Podríamos imaginar otras áreas que igual nos han comentado, pero que son vitales también para la democracia, como es la libertad de prensa. En conjunto creo que tenemos una serie una agenda vital muy importante que podemos desarrollar conjuntamente y que tendría que sacar un poquito Europa de esa idea de o con China o con Estados Unidos y tú estás en algún sitio en medio perdida. Claramente es nuestro socio prioritario, tenemos una agenda compartida y unos valores muy, muy cercanos y yo creo que espero que con esta administración podamos desarrollarlos y luego ver, ¿no? Eso qué significa en términos, por ejemplo, todo el tema de autonomía estratégica, ellos también lo mencionan, ¿no? En su política industrial, todo el tema de los semiconductores que están producidos casi 75% en Asia y nosotros también lo mencionamos, ¿no? Que tenemos que tener más capacidad y al final, bueno, si tuviéramos esa capacidad los dos con nuestros mercados abiertos unos a otros, pues podría tener también mucho sentido, ¿no? Que cada uno crear su propia capacidad. Entonces, yo espero que la agenda florezca y que sea fuerte y eso nos ayude a compensar, ¿no? Pues el liderazgo cada vez mayor que va a suponer China, con el que hay que lidiar, igual no de una forma tan confrontativa, pero con el que también estamos generando instrumentos a nivel europeo para asegurarnos una relación más equilibrada, ¿no? Con China a nivel de comercio, de inversiones, pero también de ayudas de Estado y otras cosas que tenemos que ver y ver si también podemos domar esa relación y que sea constructiva. Entonces, bueno, yo sí que espero que sea un cambio adelante y entiendo que, bueno, a algunos asusta un poco su política industrial, pero es la política industrial que cualquiera de nosotros también haría, ¿no? Que es cómo haces para invertir en aquellas industrias que son portadoras de tecnología y de innovación, cómo haces para proteger a tus empleados, para darles training y formación y cómo haces para proteger a tus empresas y creo que es lo lógico. Gracias. Ruth. Sí, sí, bueno, lo de Biden yo creo que nos ha sorprendido a todos, ¿no? El empuje con el que ha puesto en marcha, bueno, esos planes estratégicos de reforma industrial, en materia laboral, en materia social, yo creo que nadie se lo esperaba, ¿no? Es que ni Sanders se hubiera atrevido a esto, ¿no? Y yo creo que es parte del charm también de Biden. A mí me parece que está poniendo en marcha unas políticas muy no me va a salir la palabra, ya me saldrá, es igual, muy atrevidas, ¿no? Y ojalá que salga bien, ojalá que salga bien. Pero fíjate que no creo yo que incluso siendo una cara más amable, vaya a hacer unas concesiones mucho mayores que las que hizo Obama en su momento, por ejemplo, ¿no? A la relación transatlántica me refiero. No creo que vaya a haber un cambio de eje hacia más atlantista, menos hacia Pacífico, porque ya sabemos que Europa se ha quedado en su ensimismamiento, ¿no? En esa Europa ensimismada se ha quedado en el rincón de donde se cuecen las decisiones geopolíticas en la actualidad, que es el eje hacia Pacífico, y es complicado revertir esa situación. Y bueno, me parece que el problema con Biden, o el problema con la Unión Europea en este caso, es que Biden la ha adelantado por la izquierda, algo que no nos esperábamos en absoluto, poniendo más dinero, poniendo mayores reformas, poniendo más impulso a los procesos de reindustrialización, cosa que en Europa, bueno, sí, transformación digital, transformación verde, pero hay que reindustrializar, hemos perdido la carrera de esa cuestión y por eso podemos permitirnos el lujo de poner aranceles al carbono, ¿no? Porque los productos se hacen en otro lado. La producción
industrial se hace en otro lado. Veremos a ver cómo se conjugan. Vosotros que sois economistas seguro que conocéis mucho más, pero a mí me genera muchas dudas, ¿no? Es decir, si resulta que he deslocalizado toda la industria contaminante a otros países, ¿vale? No puedo producir y ahora lo que quiero es poner aranceles al carbono, ¿cómo hacemos? ¿Cómo se articula todo esto, ¿no? Volvemos a traer las industrias de textiles que son súper contaminantes al territorio comunitario y cómo hacemos para que no sean contaminantes. Yo tengo muchas dudas de cómo se puede hacer todo esto. Ojalá, me encantaría ver de qué forma se hace. Yo no lo desconozco y me genera muchas interrogantes. En relación con esa autonomía estratégica de la que es, yo creo que un buen principio para por lo menos intentar llegar a ser de mayores un actor internacional relevante más allá de lo económico, también en lo político, que nos hagan caso. Bueno, tenemos que ver qué líneas se van a seguir. Yo creo que las relaciones ahora mismo, con el caso de Rusia, que antes mencionaba Federico, efectivamente generan sobre todo dudas, ¿no? Borrell intentó en su momento ser más conciliador y salió escaldado, ahora está siendo más asertivo, veremos a ver qué reacción produce, ¿no? en la otra parte. Yo estoy de la opinión que el diálogo con Rusia tiene que estar abierto, precisamente porque estoy de acuerdo con Obama en eso, y que no es tanto una potencia global como una potencia regional, pero claro, la tenemos en nuestra región, por lo tanto es importantísimo mantener abiertos los cauces de diálogo y de negociación con esa potencia, con Moscú, y sobre todo tener unas relaciones de cordialidad para evitar sorpresas, ¿no? Un poco también por nuestro bien hacer. Y en el caso con China, pues a ver, claro, Federico, nos ponen sanciones, pero es que nosotros también les hemos puesto sanciones. Claro, no podemos estar a expensas de decir, bueno, pues yo pongo sanciones, pero a mí que no me sancionen. Yo creo que eso, bueno, quizás en otro momento, pues a lo mejor era factible, pero ahora mismo China está muy empoderada y no le veo yo con ningún tipo de cortapisa a decir, bueno, pues que me sancionan los europeos, pues yo, pues mira, tampoco dejo venir aquí a los eurodiputados o a X o Y actores, y además estoy poniendo mis bases de 5G y neurálgicas a través de la ruta de la seda, y estoy haciendo un hub de telecomunicaciones en Belgrado que va a ser en unos años miembro de la Unión Europea, y voy a estar ahí bien asentado y bien introducido dentro de los mercados. Entonces, bueno, yo ahí creo que la Unión Europea también tiene que hacer un poco de autocrítica en ese sentido, de decir, bueno, no podemos, como decías tú muy bien, que yo creo que esa es la clave, Europa tiene que darse cuenta de que el mundo está cambiando, y está cambiando de manera muy acelerada, y que hay determinadas decisiones que se adoptan y que tienen consecuencias también negativas para nosotros. Y creo que un ejemplo muy claro fueron las contrasanciones que impuso Rusia cuando el tema de Ucrania al sector agropecuario en la Unión Europea, ¿no? Que hubo muchos sectores, bueno, concretamente esos sectores, que se vieron muy afectados por esas sanciones rusas, que fueron una consecuencia de imponer otro tipo de sanciones por otra vía desde la Unión Europea. Bueno, pues efectivamente creo que hay que reflexionar mucho sobre esto, y sobre todo creo que desde la Unión Europea hay que hacer, desde los autores de la política exterior, tenemos que hacer también esa autorreflexión, ¿no? Decir, bueno, si queremos ser gran potencia también nos arriesgamos a que pasen estas cosas. Vale, Federico, si quieres muy breve, porque sí, tenemos que pasar a las preguntas matiz, por alusiones. Sí, nada, muy rápido. No, básicamente aquí lo que tenemos que asumir es que van a existir lo que los economistas llamamos trade-offs, ¿no? Elecciones, es decir, si nosotros jugamos más fuerte nos van a pegar y hay que estar preparado y asumirlo. Si nosotros hablamos de autonomía estratégica y de cierto proteccionismo, otros pueden hacer algo similar y el nivel de prosperidad va a ser más bajo, y aquí son decisiones que vamos a tomar, como también va a haber ganadores y perdedores en la transición ecológica, que ya hemos decidido que la tenemos que hacer, pero también hay que hacer explícitos esos trade-offs, porque si no, a la gente hay que tratarla como adulta en ese sentido. Y por lo tanto, bueno, pues poner sobre la mesa y decir, estas son las opciones, tienen consecuencias. Si nosotros ponemos ese arancel verde, cuyo objetivo básicamente es incentivar a otros que, si te quieren seguir vendiendo a ti, sean más limpios, no vamos a traer industrias textiles aquí, eso está bastante claro, pero básicamente
de lo que se trata es de hacer visibles esas decisiones y esas contradicciones en las que antes, en el mundo de las reglas globales, donde nosotros éramos los reyes de la cooperación al desarrollo y del libre comercio, y los americanos ocupaban de la seguridad y el auge de China no existía y Rusia estaba deprimida después de los años 90 de la caída del muro, pues aquí estábamos mucho más tranquilos de alguna manera, ¿no? Vale, gracias. Paso con las preguntas, no tenemos mucho tiempo, pero bueno, Jaume nos pregunta qué factores refuerzan la cohesión de la Unión Europea. Para quien quiera contestarlo, no menciona a nadie en concreto. ¿Cuál crees que son esos factores fundamentales que ayudan en la cohesión de la Unión? Pensar en el coste de la no Europa, por resumir mucho. En cada caso, ¿cómo sería la alternativa sin Unión Europea? Y uno claramente entiende de por qué vale más la pena la cohesión. Y luego ya miles de políticas que podemos... Pero eso es un contrafáctico, Federico. A ver, bueno, claro, nadie está planteando salirse. Bien, Bueno, sí. Entonces, claro, mójate, ¿eh? Bueno, a ver, Paz, perdona, que estabas tú. Sí. No, yo solo de decir, estoy de acuerdo con el contrafactual de Federico, pero bueno, más en concreto para una persona igual que conoce menos la política europea, pues esto, obviamente tenemos un presupuesto europeo que financia un montón de programas que a su vez están encargados de incrementar la cohesión social dentro de los Estados miembros, de disminuir las divergencias entre las regiones de los distintos Estados miembros y entre los Estados miembros. Y luego con Next Generation EU hemos doblado casi nuestra potencia financiera en los próximos 6 años para financiar también políticas que tienen como objetivo no solamente objetivos económicos o de transformación digital y verde, sino hacerlo todo eso incrementando la cohesión social, ¿no? Porque eso es uno de los principales objetivos que tiene Next Generation EU, es incrementar la cohesión social y territorial en todos los Estados miembros. Así que creo que el caso es bastante sencillo. Y luego también por la regulación que hace, ¿no? y el diálogo que mantiene con los Estados miembros la Comisión Europea en un montón de políticas que influyen en la cohesión social, como pueden ser en políticas sociales, en políticas fiscales, en políticas de empleo. Así que con todos estos instrumentos tenemos una buena base. Y el contrafactual es el Brexit, por cierto. Ahí lo tenemos. Otra pregunta que nos hace Roberto, ¿qué papel puede jugar la Unión Europea en los mercados globales? Una pregunta para economistas. Bueno, yo creo que ahí la Unión, yo creo que tiene que seguir apostando por reglas multilaterales de gestión de la globalización. Yo creo que tenemos que asumir que la globalización se puede suavizar o se puede desacelerar. En algunos aspectos puede irse un poco para atrás, en otros, como los temas digitales, se puede acelerar, pero va a seguir estando aquí, estas economías globales interdependientes, ¿no? Entonces, me parece que hay 3 o 4 debates claves para el futuro. Uno es el de los datos, donde yo creo que la Unión Europea tiene una posición claramente diferente. Los datos en Estados Unidos los tienen las empresas, en China los tiene el gobierno y en la Unión Europea los tiene la gente con el GDPR y luego los ponemos en común. Después tenemos los temas de cambio climático, donde yo creo que ahí sí que si conseguimos tener un poquito más de liderazgo tecnológico, un tema que está mucho en los planes de recuperación es este del hidrógeno verde y algunos otros elementos, yo creo que ahí podemos recuperar parte del liderazgo en tecnologías que seguimos teniendo, yo creo, en el discurso. Y volviendo un poco a lo de Biden, de repente parece que nos adelanta un poco por la izquierda, pero lo que está haciendo es volverse más europeo. O sea, la mitad de los programas de Biden son acercarse un poquitito a lo que son las políticas del Estado de Bienestar europeo, que pueden ser insuficientes o no, pero que los americanos no los tienen, ¿no? Y luego, por último, yo creo que sí que podemos intentar apostar por una refundación de los organismos tipo Organización Mundial del Comercio, otros aspectos de cooperación multilateral. En el G20 la Unión Europea tiene un peso desproporcionado alto y esto hay que seguir poniéndolo en valor y por lo tanto, bueno, defender esa cara un poquito diferente de la globalización y de que las cosas se resuelven con normas y no con la ley de la selva, que es donde podríamos terminar en una vuelta al nacionalismo y al imperialismo, que es justamente, como dijo Ruth antes, las dos fuerzas contra las que se construye el proyecto europeo, dejar atrás el nacionalismo y el imperialismo. Esperemos que no vuelvan, ¿no? Una pregunta directamente para ti, Paz. ¿Podrías explicar cómo se estructuran los diferentes planes y qué condicionantes impone la Unión Europea para su recepción? Bueno, pues los planes de recuperación y resiliencia siguen
un formato que propuso la Comisión Europea y que publicamos en septiembre y luego actualizamos en enero. O sea que todos los planes son comparables en el sentido porque siguen este formato. Y incluye, bueno, pues una primera descripción de cuál es la estrategia, los objetivos y cuáles son las inversiones y las reformas que se van a hacer. Y luego la unidad de medida de un plan es lo que llamamos componente. En el caso de España hay 30 componentes. Entonces, un componente es como un área de inversión y reforma económica o social. Entonces, tienes el componente 23 en España, es el área de empleo. El componente 30, pues es el área de pensiones. El componente 9, hidrógeno. Y así vas, tienes 30, en el caso español tienes 30, luego lo dividen por áreas también y por otras cosas, pero nosotros tenemos el componente. Entonces, cada componente tiene un objetivo y una serie de reformas que van a hacer. Reformas son actualizaciones o cambios de políticas económicas o sociales o de empleo, las que sean de políticas públicas, actualización de esas políticas públicas para hacer que esas inversiones tengan mayor impacto y para transformar esa parte de la economía, ese sector, ¿no? Entonces hay una serie de reformas que se enumeran y luego hay una serie de inversiones que también se describen, ¿no? Y entonces cada inversión se describe y luego se hace también todas las medidas del plan tienen que cumplir con un principio que en España he visto en prensa que lo llaman el filtro verde o algo así, que en inglés es el do no significant harm, no, que la medida no haga daño al medio ambiente. Entonces tienen que en una inversión explicar cómo esa medida no hace ningún daño al medio ambiente, luego también tienen que explicar pues, quién lo va a implementar, qué tipo de impacto va a tener a nivel de empleo, de económico esa inversión, y luego termina con una serie nosotros hemos recibido esos planes, los planes son públicos, están listados en nuestra página web, la página del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la Unión Europea, y luego la Comisión Europea ha respondido, vamos a decir, a cada Estado miembro con una valoración de su plan, y esa valoración es pública. Hemos publicado un informe de valoración del plan español y se acompaña también de una propuesta que hemos hecho nosotros como Comisión Europea al Consejo sobre una valoración positiva del plan. Y también le decimos al Consejo cuáles son los hitos y objetivos que tiene que cumplir el Estado miembro para ir recibiendo el dinero. Entonces, esto es como un apoyo financiero. El dinero de la Unión Europea va a entrar directamente en el presupuesto de España y lo hará cuando España haga una petición de fondos y pueda demostrar que ha ido cumpliendo todos los hitos y objetivos que está asociada a esa petición de fondos. Esos 406 ¿no? o 16 hitos y objetivos en el caso español pues se dividen en varios pagos. El siguiente pago que vamos a hacer en diciembre, ya decía yo que tenía como 50 hitos y objetivos y tendría que poder comprometerse y demostrar que ha cumplido esos hitos y objetivos. Nosotros como Comisión Europea vamos a valorar que España los haya cumplido y una vez lo podamos valorar, pues entonces podremos hacer el pago, ¿no? Entonces esos hitos y objetivos se refieren, pues puede ser en relación a la ley, pues que tal la ley de cambio climático haya entrado en vigor en España. Bueno, pues hecho. Y esa ley tiene que incluir, un poco más, la descripción es un poco más larga, pues ciertos bloques importantes de esa ley están especificados en el hito de objetivo. O que, imagínate que 100.000 personas hayan recibido una formación en tecnologías generales o en tecnologías aplicadas o lo que sea. Y eso, vamos, es por resultados. Por eso me refiero, la financiación de las inversiones intentan medir el resultado de esa inversión. Y entonces, poco a poco, pues vamos a poder ir valorando y haciendo los desembolsos. Pero ya que os digo, como pues sigue ese formato, en el caso español creo que son como 1.200 páginas en total el plan. Con leerse el documento general que hace una descripción es suficiente y luego si le interesa una serie de áreas, pues puede pasar al componente a leer las reformas e inversiones incluidas en ese área. Gracias. Gracias, la última pregunta, porque se nos ha echado el tiempo encima para ti, Ruth. Es un comentario muy largo de Manuel, pero así un poco en resumidas cuentas. Ruth, ¿cómo puede aprovechar al máximo o si crees que va a sacar España partido a estos fondos europeos para modernizar su economía y avanzar en lo digital y en lo verde? ¿Cuáles son un poco tus perspectivas? Uf, yo eso no sé mucho, eso mejor no Federico, yo creo. Bueno, pues Federico. Bueno, muy brevemente, a ver, yo creo que el plan tiene un muy buen diagnóstico, que además es un diagnóstico yo creo que está bastante compartido de las debilidades y vulnerabilidades de la economía española y hay una serie de partes que son, digamos, más sencillas de hacer, que tienen que ver en muchos casos con las inversiones
y otras que tienen mayor dificultad de economía política porque generan ganadores y perdedores, que son algunas reformas específicas, ¿no? Y bueno, yo creo que en conjunto el diagnóstico es bastante compartido. Yo creo que si no tuviéramos el nivel de polarización política que tenemos en España, si bajara un marciano y se leyera el plan sin saber quién gobierna, quién tal, pero estuviera al corriente de los debates económicos en España en los últimos 20 años, pues vería que en el plan se aborda todo lo que hay que hacer. La cuestión es que luego es un gobierno concreto el que tiene que decidir si en la reforma laboral o de pensiones haces A o B, pero está claro que algo hay que hacer y se va a hacer porque si no, no se recibe el dinero y esta es la lógica interesante. Y todo ello, digamos, debe ir encaminado a aumentar la productividad. Y en concreto, ya ha salido, en el caso español yo diría, a tener un elemento que ayude a los jóvenes particularmente, que está muy vinculado con lo otro, ¿no? Y habrá que ir midiéndolo y yo creo que son cosas que sabíamos que tenemos que hacer y que ahora, gracias a los fondos europeos, van a ser más fáciles de hacer. Pero de algún modo muchas de ellas sabíamos que las teníamos que hacer. Y luego hay unas restricciones estructurales como la demografía o el auge de la competitividad de las empresas chinas, que son factores dados con los que tenemos que lidiar. No podemos ser naif tampoco y pensar que se puede hacer cualquier cosa, ¿no? Bueno, gracias Federico. Yo creo que lo vamos a ir dejando aquí. Creo que José Manuel querría posiblemente cerrar el debate y no sé si quieres, José Manuel, unas últimas palabras. ¿Sí? No, muy brevemente, Ana. Bueno, primero pedirles disculpas a todos los asistentes por haber convocado esto un 6 de julio, pero la verdad es que hemos tenido tal cantidad de actividades en el mes de junio que nos era imposible. Esta sesión la teníamos prevista a Cristina y un servidor para el día 28 de junio, pero ese día teníamos una junta directiva de la oficina de Barcelona, teníamos pendiente cerrar un miniciclo que hemos hecho sobre la ley de eutanasia en la oficina de Barcelona, que les recomiendo que lo visualicen a través de nuestra página web. Y teníamos también una sesión sobre la movilidad, los riesgos de la movilidad y el papel del hidrógeno. Y si es posible estas cosas de que el hidrógeno verde lo vamos a tener en los grifos de nuestras casas, como algunos piensan que va a ser, porque esto es muchísimo más complejo. Lo que estamos es asistiendo a unos niveles de complejidad crecientes y en los cuales se ve envuelta la Unión Europea. Ahora habéis mencionado, yo creo que ha sido tú, Ruth, que habéis mencionado lo de Maastricht. Ahora es muy fácil echarle la culpa a Maastricht, es decir, no se puso eso en Maastricht. Pero es que cuando se llegó a Maastricht habría posibilidad de poner más cosas, porque el gran problema de la Unión Europea es que desde sus inicios ha ido creciendo a través de pequeños conflictos y a través de un modelo que es el funcionalismo, que es un modelo que también sigue el Club de Roma. El Club de Roma no tiene capacidad de analizar la creciente complejidad, pero tiene esa visión funcionalista, porque incluso uno de los colaboradores de Jean Monnet estuvo en los 6 personas que se creyeron a Aurelio Peccei lo que quería decir cuando convocó la reunión de 1968. Aurelio Peccei decía que había otros 36 que habían ido a Roma y no se habían enterado de qué iba la reunión, sino que iban a vender su libro como Paco Umbral. Y este es el problema. El problema es que lo mismo que Europa se ha construido a base de idas y venidas, de discusiones, de que creíamos que no íbamos a salir, pero los que somos mayores sabemos la importancia que ha tenido Europa para la construcción de un modelo que es único en el mundo y que es un modelo que corre el riesgo de ser atropellado por la globalización, pero también que es un modelo que tiene muchos recursos y muchas ideas para poder salir. Claro que tenemos conflictos, pero yo creo que eso nos va a llevar a que algunas de las preguntas que habéis hecho, pues que tengamos que hacer 4 o 5 sesiones sobre Europa antes de acabar el año, Cristina. Esto es imposible, porque claro, tendríamos que hablar de China a comienzos de septiembre, pero puedes hablar de China sin hablar de Europa. O el otro día en la sesión que hicimos a mediados de julio con el embajador de Cayar y con Alicia desde Hong Kong y tal, ¿es posible hablar de China y no hablar de India? ¿Es posible hablar de China y de India y no hablar de África? Estamos metidos en un embrollo monumental. O sea, el nivel de complejidad es sumamente creciente y da la sensación de que no fuéramos capaces de resolverlo. Pero yo soy muy optimista y creo que la única manera de desarrollar este optimismo es a base de hablar y de ver la cantidad de contradicciones que tendríamos que superar. Yo, la verdad es que viví una experiencia que fue que cuando España entró en la Unión Europea, nos convertimos en la Europa de los 12
y yo tuve la suerte de participar en un proceso de cómo accedíamos a los primeros fondos estructurales. Y el desconcierto era muchísimo mayor que el que tenemos ahora, pero muchísimo mayor. Tanto es así que yo trabajaba en una empresa de servicios públicos grande y el Ministerio de Hacienda nos pidió que hiciéramos nosotros un posible modelo de cómo se podrían llevar las cosas para presentar papeles en Bruselas. A nosotros nos consideró que éramos los chicos que hacíamos las cosas, por lo menos escribíamos todos los documentos con el mismo tipo de letra, porque había otras empresas que no lo hacían y había otros ministerios que no habían oído hablar de lo que era importante, que era la uniformidad. Y en aquellos momentos España aprovechó perfectamente los fondos europeos, pero perfectamente. España pegó un salto en infraestructuras y estamos viviendo todavía de que, por ejemplo, algunas de las inversiones que se pagaron con dineros europeos han permitido que ahora España tenga una red de fibra óptica como pocos países en Europa. Y viene de aquella época, o sea, y fue en un momento donde no había nada y donde el Ministerio de Hacienda tenía a 6 personas dedicadas a esta gestión que recibían primero a las autonomías, después a las empresas y después hablaban con otros ministerios y con los ayuntamientos y procuraban no juntarlos para que nadie supiéramos qué íbamos a hablar. Era como un despachillo de abogados al que íbamos allí a protestar. Y así se construyó y España pegó un salto impresionante. Yo confío en ese salto, pero confío en que lo hagamos sin las descalificaciones. Hay algunas preguntas que no se han contestado y que se señala que a veces la Unión Europea pues, nos ha dado algún zasca que otro, pero a nosotros, y a Eslovenia, y a Polonia, y a Francia, y a Alemania, o es que Alemania ahora cuando el otro día dijeron que iban a hablar con Putin y les regañaron, y hoy dicen que van a hablar con China, pues me da la sensación de que va a haber otro regaño, porque estamos en un momento muy complejo y muy difícil, y es un momento de que hemos pasado de un núcleo que más o menos se conocían y tenían un interés común en no volver a guerrear, y de hecho donde se firma el Tratado del 57 es una sala que habla de guerras y que tiene tapices referidos a las broncas, y sin embargo desde entonces no hemos tenido broncas, pero claro, ir incorporando a gente y explicarle de qué va esto cuesta trabajo, porque a nosotros mismos como España nos costó trabajo y nos sigue costando trabajo. Yo soy muy optimista, les pido mil disculpas por haber llegado a julio con esta sesión, procuraremos no volverlo a hacer al año que viene, invitarles a los múltiples debates que queremos abrir en el otoño y que el problema va a ser que vamos a tener que sumar programas de cómo envejece la población española o cómo debiera ser la educación del futuro. O sea, o cómo, de alguna manera, el tema de la desigualdad y la pobreza nos acucian. Hay un intento, y Cristina lo sabe porque ella es miembro de la Junta Directiva del capítulo, que el otro día en la Asamblea General del Club hubo un antiguo eurodiputado que planteó si nosotros íbamos a participar en la conferencia, sobre el futuro de Europa, y en principio yo creo que desde la Junta se dijo que sí, vamos a ver cómo lo instrumentamos. Somos conscientes de todas las dificultades que tiene esa conferencia, somos conscientes también de que no se puede abordar una conferencia sin el Parlamento y sin los cauces institucionales para responder, y somos conscientes también de que estamos en sociedades que no son precisamente participativas. Tenemos muchas redes sociales, pero luego la participación de los ciudadanos es a veces mucho menor de las que incluimos. Creemos a veces que porque se participa mucho en redes sociales estamos embridando la participación de toda la ciudadanía, y las redes sociales siguen siendo un porcentaje muy minúsculo comparado con todas las personas que se mantienen en silencio y a las cuales habría que involucrar para decidir sobre el futuro común. Tenemos ese tema y tenemos otro tema que salió también, que es cómo abordamos el tema del futuro de la democracia. Cómo abordamos estos problemas de que creemos que tenemos sociedades muy democráticas y muy capaces de entender la opinión pública y de trasladar la representatividad en las instituciones, y luego nos podemos encontrar con sorpresas como lo que ha pasado recientemente en Francia o como lo que nos puede pasar a nosotros en determinado tipo de elecciones y convocatorias. Y todos esos temas pues los vamos a ir metiendo en esta costelera que es el Club de Roma, que no aspira a tener las respuestas, pero sí aspira a propiciar debates que nos ayuden a cada uno de nosotros y a las instituciones y a los mandatarios a lo mejor otras visiones de cuánta es la complejidad y lo difícil que es sortear esa complejidad en un mundo que va muy deprisa
y donde no sabemos hacia dónde vamos, porque ya no hay linealidades, sino que hay fundamentalmente rupturas continuas que nos dejan totalmente descolocados a todos. Desearles un felicísimo verano, cuídense mucho, sigan con la mascarilla, especialmente los que somos muy mayores, no se fíen de los jóvenes déjenlos que se contagien poquito y que salgan adelante, pero disfruten de sus familias, de sus amigos, disfruten del sol, de la playa y olvídense de estos problemas. A pesar de la complejidad, la vida en verano puede ser relajante, puede ser estimulante, y volvamos en septiembre para hablar de todo lo complejo que es este mundo. Que es un mundo que a lo mejor es tan complejo como era en el siglo XIV. Lo que pasa es que como no vivimos en el siglo XIV, pues no teníamos las preocupaciones del hambre y de las pestes que tenían en aquellos siglos. Y ahora nos creemos que a nosotros nos pasan todos los males del mundo, cuando ya había gentes que escribían la Divina Comedia y hablaban de que había infiernos y que eran muy complicados si caías en ellos. Quédense fuera del infierno, disfruten, vuelvan y sigan compartiendo con nosotros nuestras reflexiones. Muchísimas gracias. Y muchísimas gracias.